Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Gusto saludarles por medio de este medio. Quisiera presentarme. Mi nombre es el pastor Miguel Esquivel de la Iglesia Bautista El Buen Pastor, ahí en el área de Fresno, Clovis, California. Estamos predicando la palabra de Dios y qué bendición poder el día de hoy compartirles algo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Entonces quiero hablar un mensaje bien sencillo, pero bien práctico, para animar a los hermanos, a través de este mensaje y a aquellos que van a escucharlo. El mensaje o el devocional que les quiero comentar en esta tarde es cómo hacer que una iglesia sea dinámica. Queremos primeramente que hay iglesias dinámicas, pero uno como pastor, uno como líder debe tener esa dinámica, debe tener ese ánimo para influenciar a aquellos que nos están mirando. Entonces es lo que les quiero hablar. Cómo hacer que una iglesia sea dinámica. Ahí en el libro de Hechos 12, del 1 al 5 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, algo que hacía la iglesia era que oraba. Entonces, ¿cómo hacer que una iglesia sea dinámica, una iglesia que esté con el poder de Dios? En el libro de Hechos 2, 44 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, cada día, nuevamente a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué importante es que una iglesia sea dinámica, qué importante que la iglesia tenga el ánimo, porque eso va a hacer que eso va a hacer que la gente que llegue se le pegue el ánimo, se le pegue lo dinámico de nosotros los cristianos. ¿Cómo hacer una iglesia que sea dinámica? Primeramente, número 1, cada miembro o cada creyente, primeramente, debe tener una pasión por Dios. Si vamos a tener una iglesia dinámica, si vamos a tener una iglesia que ame a Dios, primeramente debemos cada creyente, cada cristiano, tener una pasión por Dios. No podremos influenciar a otros si en nosotros no hay una pasión por Dios. Cada uno de nosotros debe tener una pasión por Dios. Cada uno de nosotros debe de anhelar ser usado por Dios, de tener esa pasión, de tener ese deseo de mirar que Dios le use para su honra y su gloria. Entonces, primeramente, para que una iglesia sea dinámica, cada miembro debe tener la pasión. Si usted está en una iglesia y usted quiere mirar que su iglesia florezca, quiere mirar que su iglesia crezca, primeramente cada creyente debe apasionarse por Dios, debe orar, debe ayunar, debe buscar a Dios, debe caminar con Dios, que usted esté en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eso lo va a mantener a que usted esté apasionado por Dios. Daniel era un hombre apasionado con Dios. Miren, vamos a leer un versículo aquí en la palabra de Dios. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que buscaba a Dios. En el libro de Daniel 6:10 dice la palabra de Dios. Daniel 6:10 dice así: cuando Daniel supo, que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía
hacer antes. Entonces, ¿cómo hacer que una iglesia sea dinámica? ¿Cómo hacer que una iglesia sea apasionada? Primeramente, cada miembro, cada cristiano debe tener una pasión por Dios. Y entonces necesitamos nosotros orar, necesitamos nosotros caminar con Dios para que eso nos apasione. Número 2. ¿Cómo hacer para que una iglesia sea dinámica? Dijimos, número 1, cada miembro debe tener una pasión por Dios. Número 2, cada miembro debe ser un colaborador. Cada miembro debe trabajar. Cada miembro debe estar ocupado en la iglesia. Aquí miramos en el libro de Hechos cómo la iglesia, dice que la iglesia hacía algo y era que oraba por Pedro, porque Pedro estaba ahí custodiado, estaba a punto de ser nuevamente iba a ser un mártir, pero la iglesia dice que oraba. En el libro de Filipenses 2:25 dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí Pablo dice que está hablando de un personaje que se llamó Epafrodito, dice mi hermano y colaborador. Entonces, para que una iglesia sea dinámica, necesitamos que cada miembro colabore, cada miembro se involucre, cada miembro haga algo para que miremos los resultados. Muchas veces queremos mirar resultados, pero no estamos colaborando. Amén. Entonces necesitamos tener una pasión por Dios primero. Número 2, debemos tener el deseo de colaborar, de mirar gente llegar, de mirar gente que está viniendo a la iglesia y nosotros le debemos de recibir. Debemos ser colaboradores. Número 3, ¿cómo hacer que una iglesia sea dinámica, apasionada? Que cada miembro nos demos más a la obra de Dios. ¿Cómo necesitamos que hermanos, cómo necesitamos que siervos nos demos más a la obra de Dios? En el libro de 2 de Corintios 12:15, 2 de Corintios 12:15 nos habla la palabra de Dios, cómo Pablo se dio todo a la obra del Señor. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 12:15, dice Pablo, dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque sea amado más. Aunque amado más, dice, sea amado menos. Entonces, ¿cómo hacer que una iglesia sea dinámica? Que cada miembro, primeramente, se entregue por completo a la obra de Dios. No tiene que ser pastor, no tiene que ser misionero, no tiene que ser evangelista, pero sí puede ser un miembro que esté apasionado. Sí puede ser un miembro que esté más que nada sea un colaborador, pero que usted se dé a la obra de Dios, que mire las necesidades de la obra de Dios, para que usted mire su iglesia que vaya a crecer. Por eso Pablo dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué hacer para que una iglesia sea dinámica? Que cada miembro tenga y cumpla con una responsabilidad. Sabe que la mayoría de nosotros los cristianos no queremos responsabilidad. Queremos responsabilidad en el trabajo, queremos responsabilidad, nos dan responsabilidad en el trabajo y sí, decimos sí, pero en la iglesia se nos da una responsabilidad y no la queremos cumplir. Entonces necesitamos que cada cristiano, cada creyente cumpla con una responsabilidad en la iglesia local. Necesitamos maestros, necesitamos sugieres, necesitamos hermanas en guardería, necesitamos maestras que enseñen, necesitamos choferes, necesitamos necesitamos muchas cosas, pero necesitamos que cada miembro cumpla con una responsabilidad. Muchas veces queremos una iglesia grande, queremos una iglesia que esté activa, pero si usted y yo no nos involucramos, no vamos a mirar el resultado, no vamos a mirar una iglesia dinámica, una iglesia apasionada. Vamos a mirar, si no nos involucramos, vamos a mirar una iglesia apagada, una iglesia fría, una iglesia anémica, una iglesia que no le importa la salvación de las almas. Y lo que necesitamos es, más que nada, que cada uno cumpla con una responsabilidad. Le voy a dar un repaso primeramente cómo hacer que una iglesia sea dinámica. Dijimos, número 1, que cada miembro esté apasionado por Dios. Número 2, que cada miembro sea un colaborador. Número 3, que cada miembro se dé más a la obra de Dios. Número 4, que cada miembro cumpla con una responsabilidad. Y la responsabilidad es individual. Cada responsabilidad es individual. Le voy a ver un versículo, 1 Corintios 16. 1 Corintios 16.
Versículo 14 dice, hermanos, dice entonces, 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado, dice, se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, cada miembro, cada creyente debe tomar una responsabilidad. Si usted no está tomando una responsabilidad, yo le animo a que se involucre. Yo le animo a que usted haga algo para el Señor mientras ahorita tiene la fuerza, mientras ahorita tiene el tiempo. Porque luego después, dice la palabra de Dios, alégrate en el día de tu juventud antes que vengan los días malos. Entonces, conclusión, hágase esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para que mi iglesia sea dinámica? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy apasionado? ¿Estoy haciendo colaborador? ¿Me estoy entregando a la obra? ¿Cuál es mi responsabilidad? Hermanos, que Dios me lo bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Y ánimo, échenle ganas, involúcrense en la obra y espera resultados para que su iglesia sea dinámica, su iglesia se apasione por las almas perdidas. Que Dios me lo bendiga y un saludo aquí desde Clovis, California.